Tendrían que limpiarse la boca para hablar del gobierno que construyó más escuelas en este país, que elevó los salarios docentes, que construyó universidades. Me hace daño como docente que ayunó en la carpa blanca, que pertenece a un gremio cuyo principal dirigente fue acribillado a balazos por el mismo gobierno que decidió, con un decreto de Martínez de Oz, terminar con el financiamiento de las escuelas Laínez. Ustedes lo deben saber, usted si estudia tanto historia de la educación, debería saber que hubo dos hitos del desfinanciamiento educativo, para decirlo con sus palabras, que hubo dos prohombres que liberaron a las provincias del abuso del financiamiento, que descolonizaron las provincias. Uno fue Martínez de Oz, que eliminó el financiamiento para las escuelas normales del país, del nivel primario, y el otro quien fue Cavallo, Domingo Cavallo, otro prohombre de la nación, que después de haber ido al Fondo Monetario vino con la orden de desfinanciar el sistema educativo y el sistema de salud en las provincias. Eso destruye la nación, eso acumula desigualdades. Hablar de que en el periodo que se aplicó la ley de financiamiento se destruyó la educación, pero tendrían que limpiarse la boca para hablar del gobierno que construyó más escuelas en este país, que elevó los salarios docentes, que construyó universidades. Hay que hablar con la verdad, y si quieren, hagamos entre el Ministerio de Educación, los rectores universitarios, participación de la academia pedagógica, hagamos realmente una reunión para discutir si esta historia que ustedes narran tiene algún viso de realidad. Ustedes lo que vienen a hacer es a tergiversar una realidad, a vender mentiras, espejitos de colores, a hablar de un futuro en el que vamos a ser una potencia productiva. Tendrían que limpiarse la boca para hablar del gobierno que construyó más escuelas en este país, que elevó los salarios docentes, que construyó universidades. Me hace daño como docente que ayunó en la carpa blanca, que pertenece a un gremio cuyo principal dirigente fue acribillado a balazos por el mismo gobierno que decidió, con un decreto de Martínez de Oz, terminar con el financiamiento de las escuelas Laínez. Ustedes lo deben saber, usted si estudia tanto historia de la educación, debería saber que hubo dos hitos del desfinanciamiento educativo, para decirlo con sus palabras, que hubo dos prohombres que liberaron a las provincias del abuso del financiamiento, que descolonizaron las provincias. Uno fue Martínez de Oz, que eliminó el financiamiento para las escuelas